Sean todos muy bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva serie que comienza el día de hoy, que estará basada en el libro de Oseas y lleva por título Traición y Gracia. Dos de los grandes temas que podemos ver en la historia de Israel, cómo el pueblo traiciona muchas veces a Dios y Dios aún así muestra su gracia y su bondad para con ellos. Antes de empezar, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este momento. Señor, te agradecemos porque tú eres bueno y nos permites disfrutar estos tiempos en tu palabra. Te pedimos que nuestro corazón sea humillado y tú seas glorificado mediante esta predicación o estudio, y te agradecemos porque eres bueno y en ti podemos confiar, en el nombre de Jesús. Amén. La predicación o estudio del día de hoy lleva por título Infidelidad, Juicio y Esperanza, la historia de un pueblo rebelde. La historia de Israel es la historia de un pueblo que constantemente se rebela ante Dios, ante su amante Salvador. Y esta historia nunca pierde relevancia, porque la desobediencia del pueblo de Dios nunca ha cesado de forma total, así como tampoco han cesado las misericordias de Dios, las cuales se renuevan con cada nuevo amanecer. Antes de iniciar con el mensaje específico que podemos ver en el profeta Oseas, quiero hacer un pequeño recuento histórico de cómo llegamos aquí, cómo llegamos al profeta Oseas, dentro de la historia de la redención. Y no quiero ir muy atrás, quiero ir a un punto en la historia que es decisivo en la formación de Israel, o como algunos lo llamarán, la nación o el reino del norte. En el año 930 a.C., muere el rey Salomón, uno de los grandes reyes y líderes de Israel, que era hijo del rey David. Y le sucede su hijo Roboam, quien por malas gestiones y por tomar el consejo de sus amigos, en vez de tomar el consejo de los ancianos de Israel, el reino se divide y se forma el reino del norte bajo el mandato de Jeroboam I. Y el reino del sur quedó bajo su mandato y por tanto bajo el mandato del linaje de David. En esta misma época, los reinos o el imperio hitita y el reino nuevo de Egipcio, que era el imperio egipcio, entran en un proceso de desgaste. Años de guerras y años de luchas los hicieron quedar un poco desgastados y por tanto bajaron sus proyectos expansionistas, es decir, de gobernar y conquistar territorios nuevos. Lo que hizo que en la zona del Levante o Canaán se desarrollaran muchos pueblos sin esa interferencia externa. Por ejemplo, estos pueblos que se desarrollan son los filisteos, los fenicios, los moabitas, y entre eso también está el reino de Judá y el reino de Israel. El reino de Israel o el reino del norte se desarrolla con completa normalidad por al menos 3 dinastías. No es un gran reino, estas 3 dinastías, pero se mantiene, se sostiene como un reino independiente. No es hasta la 4ª dinastía que deja sentir su presencia en la escena global, con la dinastía de Omri. Omri es uno de los reyes más recordados de Israel en el contexto secular, debido a que en la Biblia solo hay unos versículos que hacen mención a su reinado, pero a nivel histórico hay mucha información de él porque hay inscritos acerca de él en Asiria y en Egipto, porque era un gran comerciante y un gran guerrero. De hecho, Omri levanta un ejército enorme con otros aliados para pelear contra el rey de Asiria. De hecho, él es el que pone más soldados y pone más carros de guerra, alrededor de 2000 carros de guerra que usted podrá ver en su pantalla. O sea, la imagen de cómo se veían estos carros. Pero este rey no fue un buen rey delante de los ojos de Dios. De hecho, fue un rey rebelde, un rey que dejó la adoración de Dios de lado y siguió a su propio corazón, adorando ídolos. Él va a venir a ser el padre de uno de los peores reyes de Israel, que es Acab. Acab era un rey que asumió el poder en las condiciones que su padre le había dejado, una condición de idolatría. Y este rey sigue la condición de idolatría de su padre, tomando como esposa a una mujer de los fenicios, una princesa fenicia que se llamaba Jezabel. Y Jezabel, la Biblia después va a prefigurar la imagen del pueblo de Dios como un pueblo rebelde. Jezabel, influenciada por su cultura, empieza a llamar a la gente a que adore a los dioses paganos. Principalmente favorece el culto de Asera y Baal. Y es justamente ante estos reyes que se enfrenta el profeta Elías y posteriormente el profeta Eliseo. Esta dinastía durará mucho tiempo, marcará una presencia notable en el mundo político-militar en la época, y dejará a Israel en el mapa como una nación de temer, una nación importante. De hecho, logran dominar incluso a su vecino del sur, a Judá.
a la familia real de la descendencia de David, también los dominan y lo ponen bajo su yugo. ¿De qué manera? Bueno, la hija de Acab, que tenía por nombre Atalía, se casó con el rey Joram, y cuando muere el rey Joram, y muere también el hijo de ambos, el hijo que iba a ascender al trono, que es Ocosías, ella mató a todos los que eran descendientes de la casa de David, exceptuando un niño que fue ocultado por una hermana del rey Ocosías, y el nombre de este niño era Joás. Joás después asume el reino y es un rey conforme al corazón de Dios en las tierras de Judá. Pero por mucho tiempo Atalía, que era hija de Acaz y por tanto del reino del norte, dominó sobre Judá y culturalmente impuso también el culto a Baal y el culto a Sera, como lo hacía también su madre, Jezabel, que era de la cultura fenicia. El reino del norte, o la dinastía de Omri, que es la cuarta dinastía de los reinos del norte, termina o cae con el reino de Joram y es reemplazado por la dinastía de Jehú. Jehú era un general de los reinos del norte que se levanta en contra de la dinastía por mandato de Dios y acaba con la dinastía de Omri y empieza un nuevo proceso o periodo histórico en la historia de Israel. Ahora, a pesar de que fue un rey que cumplió con el mandato de Dios, tampoco fue una dinastía esta la que se comportó en conformidad a los mandatos de Dios. De hecho, fue una dinastía que tuvo muchos reyes de un corazón torcido ante los ojos de Dios. Esta nación tuvo por mucho tiempo paz y contactos diplomáticos con la nación que posteriormente los destruiría, que es la dinastía, perdón, el imperio asirio. De hecho, aquí puede ver en su imagen un momento en que Jehú manda a un emisario ante el rey asirio para mostrar su compromiso con él, de que él no quería establecer una guerra con el rey de Asiria, sino quería establecer lazos comerciales. Ese rey que es presentado en su pantalla es Salmanasar III. La dinastía de Jehú avanza en el tiempo, los asirios van avanzando en su reino, van conquistando tierras, de hecho conquistan todos los pueblos costeros de la zona de Canaán, como son los fenicios y filisteos, fenicios primero, filisteos después un poco más abajo, y tiene el deseo de entrar a conquistar a Israel, pero lo ve como un aliado comercial, comercia con él con vinos, aceites. Entonces no lo ve como una buena opción, y aparte en aquel tiempo los pueblos del norte de Asiria, es decir, los hurritas y los babilónicos, constantemente estaban tratando de tomar el poder. Entonces los reyes asirios no quisieron en ese momento entrar a conquistar sobre Israel, lo que crea un estado de prosperidad y seguridad en aquella nación, llegando así al reino de Jeroboam II, que es el reino en el cual el profeta Oseas da su mensaje. En este reino se goza de mucha extensión territorial y de mucho poder. La nación nunca piensa que va a ser juzgada por Dios por su rebeldía, piensan que nunca van a ser direccionados a hacer lo bueno de forma obligatoria. Ellos piensan que vivirán en esta condición por siempre. De hecho, Jeroboam II se le reconoce como uno de los reyes más tolerantes con la idolatría que hubo en Israel. Él permitió la idolatría y permitió que cualquier culto se estableciera en aquella nación, lo cual era claramente desagradable ante los ojos de Dios. Dios mediante Oseas le va a decir, le va a advertir a este pueblo que Dios va a mostrar su juicio y va a traer condenación, no importando la seguridad que ellos podían tener en su aliado Asiria. Ellos en algún momento los iban a traicionar y los iban a conquistar. Esta profecía después se cumple unos 50 años después, primero con la expansión de Tiglat-Pileser III, después con la conquista de Salmanasar V y finalmente con la destrucción de Samaria por el rey Sargón II. De hecho, aquí en la pantalla usted puede observar un poco algunas representaciones de esa invasión en la ciudad de Samaria y por tanto la destrucción del reino del norte. El libro del profeta Isaías es el resumen de 25 años de predicación. Un hombre que por 25 años le expuso al pueblo de Israel: ustedes están mal. Y vamos a partir del día de hoy con la exposición del verso 1 y 2. Vamos a ver hasta un poquito más adelante, vamos a ver todo el capítulo 1. No se asuste, hermanos, por el tiempo, porque esto lo vamos a ver de forma breve y vamos a profundizar también, a pesar de lo breve que va a ser, vamos a profundizar sobre esto. En la primera parte podemos ver al pueblo desposado o el pueblo casado con Dios, de Oseas de 1
capítulo 1, verso 1 al 2. Dice: palabra de Jehová que vino Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. La profecía que va a traer Oseas es una que parte recordándole su identidad a Israel. Este pueblo, que estaba despreciando en este momento a Dios, debía recordar el pacto que Dios había establecido con ellos anteriormente. Dios les iba a recordar, por medio de este texto, quiénes eran y qué es lo que Dios había hecho por ellos. Mediante las palabras: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Dios, cuando muestra su bondad con Israel, al sacarlos de Egipto, Dios sabe que Israel es un pueblo idólatra. Por mucho tiempo Israel vivió en Egipto, 400 años. Adoró a dioses paganos, adoró bajo las tradiciones egipcias. No conocía a Dios, conocía un poco de tradición de Abraham, Isaac y Jacob, con los patriarcas de Israel y tal vez a los 12 grandes patriarcas que se levantan después de los lomos de Jacob, como son Judá, Leví, Ismael, pero no conocían mucho del Dios que ellos adoraban. De hecho, eso se ve patente en Moisés, cuando Dios tiene que explicarle a Moisés quién es él, quién es que se está revelando. O lo podemos ver después cuando el pueblo es liberado, el mar se abre y aún así el pueblo de Israel va a adorar un becerro de oro. Israel era un pueblo idólatra. Cuando Dios lo rescata y lo trae hacia sí, cuando establece su pacto con él o se casa con él, Dios sabe que Israel es un pueblo que es idólatra, un pueblo que ha fornicado. ¿Qué es la fornicación? Fornicación es tener relaciones sexuales prematrimoniales. Y lo que Dios está diciendo es que el pueblo había establecido ese tipo de relaciones en un sentido espiritual con estos dioses paganos en Egipto, en un pasado. Y manda a Oseas entonces, en figuración de eso, a casarse con una mujer que era fornicaria, que en la época era muy mal visto y probablemente ningún hombre se habría casado con una mujer que hubiese tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. Por tanto, en una cultura que eso era estigmatizado, Dios manda a Oseas a que tome a una mujer que va a ser de nombre Gomer, para que se case con él, para que él se case con ella, mostrando y prefigurando la gracia que Dios tuvo con Israel, que siendo un pueblo idólatra, un pueblo fornicario, es decir, que había tenido relaciones íntimas, profundas con estos dioses en Egipto, Dios los tomó aún así por esposos, les dio su pacto, les dio su ley, les mostró gracia. De la misma forma, Oseas tiene que mostrar gracia y misericordia a una mujer que era culturalmente despreciable en la época, que había tenido relaciones prematrimoniales. Y la toma por esposa. Mostrando y prefigurando esa gracia que Dios había tenido con el pueblo. Pero después tenemos los versículos 3 al 9. Y le puse por título a esto: los frutos del pueblo adúltero. Porque según vamos a leer más adelante, se puede inferir de los textos que esta mujer, Gomer, le es infiel a Oseas, adultera, es decir, estando casada en compromiso de pacto con Oseas, ella tiene relaciones con otros hombres. Vamos a leer entonces el verso 3 al 9, dice: fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú, por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Duras palabras que Dios le da al pueblo de Israel mediante esta figuración en los hijos de Oseas. El pueblo de Israel, aquí en la quinta dinastía, la dinastía de Jehú,
Con este rey Jeroboam II había desafiado a Dios, había apartado de Dios. El pueblo de Israel, a pesar de la fidelidad y amor de su esposo, que era Dios, adultera y engaña a su esposo, quien es Dios. Así como también lo va a hacer Gomer con Oseas. Va a engañar a su esposo, que le había tomado por medio de la gracia, porque probablemente ningún hombre se habría casado más con ella, como lo hizo Oseas. De la misma forma, probablemente nadie habría tomado en cuenta a Israel, sino solamente Dios, que decide establecer una relación profunda con su pueblo. De hecho, en un momento de Israel, Dios dice: ustedes eran el pueblo más miserable, nadie pensaba o imaginaba hacer algo con ustedes, mas yo decidí mostrar en ustedes mi gloria. El pueblo de Israel fue en pos de otros dioses, así como también puso su confianza en reinos y hombres, como el reino de Asiria, su aliado, o Egipto. Para Dios, esto significaba traición. Y el fruto de esa traición es el juicio. Es por eso que los hijos que nacerán del matrimonio entre Gomer y Oseas son una figura de los juicios que Dios establecerá con Israel. Por Israel haber cambiado su fidelidad por infidelidad, estando en relación con estos dioses paganos, volviendo a lo que fue en otro momento. Volviendo a lo que fue en otro momento de su vida, Israel vuelve a hacer lo mismo ahora. Va tras dioses ajenos, como Gomer, que había fornicado y que ahora de alguna forma estaba adulterando y engañando a Oseas. Aún así, en Oseas después 1, del 10 al 11, que ya este es el final o la conclusión del capítulo 1, vemos la esperanza para un pueblo infiel. Parte del verso 10 y verso 11. Dice: con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Dios les muestra que a pesar de su rebelión, Dios cumpliría su propósito en ellos. Él los amaba, y los amaba profundamente. El verso 11 es una esperanza gloriosa. En este texto se les dice tanto a Israel como a Judá: ustedes serán destruidas por su rebelión, pero un día volverán a la tierra de sus antepasados, lo que se logró en la época después posteriormente de Nehemías y Esdras. Y las promesas del pacto finalmente se cumplirán. Esa promesa hecha a Abraham, que decía: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esto se logra en la venida de Cristo. Jezreel, que se nombra acá, era el valle más fértil de Israel. Aquí se plantaban las viñas y los olivos con los cuales se comerciaba con Egipto y Asiria. En otras palabras, Dios le está diciendo: la prosperidad y la bendición del pacto vendrán cuando ustedes vuelvan a la tierra. Porque ustedes van a volver, porque yo soy fiel, porque yo aún les amo, a pesar de la desobediencia que ustedes han tenido. Dios les da esperanza y les dice: yo aún les amo. Y esa bendición y esa gloria se encontrará en su máximo esplendor en la persona y la obra de Cristo. Para pensar y practicar, y con esto concluimos, quiero primero nombrar que Dios nos ama. Y Dios nos amó cuando nosotros no le amábamos aún a Él. Consideremos pues su amor para serles fieles a Él. Segundo, cuando pecamos y somos infieles con Él, Él nos corrige. Tengamos eso en consideración. Pero en ningún momento Él nos deja de amar. Él nos ama en el proceso de la corrección. Confiemos en que Él sabe lo que hace y sabe lo que es mejor para nosotros. Y tercero, a pesar de nuestros errores, Él siempre cumplirá su propósito en nuestra vida. Fiel es el que prometió: su reino se extenderá y su gloria cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Y lo hará con nosotros, un pueblo que muchas veces es infiel, por su misericordia y por su gracia. Y al final de la jornada Él nos llevará a la eterna morada, donde podremos disfrutar de su compañía por los siglos de los siglos. Amén.